Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. La Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al greco. ¿A qué rezar? Padre, te pido por tu ayuda en este momento, te pido que me ayudes a predicar. Dame poder tu Espíritu Santo, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para ver un poquito de lo que estamos hablando, por favor, Romanos 1.1. Romanos 1.1. En el principio de Romanos, voy a empezar a leer. Dice Pablo es el que está escribiendo, y Pablo fue el que andaba hablando en versículo 16. Pablo, servo de Jesucristo. Claramente podemos ver inmediatamente que Pablo es un servo. Y ese servo de Jesucristo y está llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Claramente podemos ver que Pablo es el servo de Jesucristo y Dios lo llamó para ser apóstol. Y lo llamó y lo apartó para predicar el evangelio de Dios. Y el evangelio claramente es las buenas noticias. Las buenas noticias. ¿Por qué es buenas noticias? Hay que ver capítulo 16 o versículo 16 otra vez. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y por eso es buenas noticias, porque la salvación es para todos los que creen, no todos los que hacen, no todos los que están haciendo los mandamientos, los que están bautizados, es por creer. El evangelio es la buena noticia. Y quiero que miren, el evangelio es de Cristo, no es del hombre, es de Cristo. Y la mera razón que le estoy predicando hoy es porque el evangelio está atacado casi en todas las iglesias en este tiempo. Pero claramente les quiero enseñar qué exactamente es el evangelio. Y por favor, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a empezar en versículo número 1. Corintios capítulo 15, versículo 1. Y dice, además, Pablo está hablando a los corintios. Además, declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Exactamente lo que dijo en Romanos. Yo estoy apartado para el evangelio. Y aquí está claramente hablando con los corintios y le está diciendo, mira, este es el evangelio que yo he predicado, y cual también recibiste y en cual estás firmes, porque cual asimismo sois salvos. Otra vez, más ejemplo, que es el evangelio que nos va a salvar. Claramente en Romanos dice, por creer estamos salvos. Y si seguimos leyendo, esto es lo que dice en Corintios 1:2. Si retienes la palabra o que es predicado, si no habéis creído, en vano. Pablo está claramente diciendo, mira, este es el evangelio que yo prediqué, este es el que recibiste, y si este evangelio no te salvó, es porque creíste en vano, nunca creíste. Y más claramente nos enseña claramente qué es el evangelio. Este es el evangelio, porque primeramente he entregado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia. Todos los pecados que hemos sido nosotros, Cristo murió por nosotros. Pero esta es una parte del evangelio. La segunda parte, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es buena noticia. No tenemos de pagar por todas las cosas malas que hemos sido, todas las mentiras, todas las cosas malas que hemos sido. Ella las pagó. Ese es el evangelio. Y si lo crees, vas a recibir la salvación. Y la salvación es la cosa más importante que debes de tener en esta vida. Sin la salvación no puedes hacerlo. Y la salvación, la vida eterna, está salvo, toda la misma cosa. Pero claramente, bien fácilmente, es no ir al infierno, ir al cielo con Dios. Estar con Él, estar con Cristo. Ese es el evangelio. Pero mira lo que dice. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y si sigues leyendo, ¿sabes qué no vas a encontrar? Que el evangelio es que Jesús murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó, y que necesitas cambiar tu vida, parar de pecar o dejar de pecar. Esto no vas a encontrar en esta escritura, no lo vas a encontrar. Pero dime, si aquí claramente Pablo dijo que el evangelio, las buenas noticias, es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, dime por qué hay iglesia después de iglesia, que más y más estás oyendo que necesitas parar de pecar, necesitas dejar de pecar. Y si no me crees, aquí tengo ejemplos. Tengo 4 ejemplos, 4 iglesias. Cada una
Dice lo mismo que Pablo. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús fue sepultado. Y 3 días después, Jesús resucitó de los muertos. Pero ¿sabes qué le echaron? Que necesitas parar de pecar. Dejar de pecar. ¿Dónde está eso? ¿Y sabes qué es lo que me engaña más? ¿Sabes qué es lo que me hace que me enoje hasta más? Que estas no son iglesias católicas, no son iglesias mormones, no son iglesias de Dios de Jehová. Cada una de estas iglesias son iglesias bautistas. Cada una. Bautistas. Y si ya están empezando a predicar estas cosas que es nada más que basura, imagínate la generación que va a seguir después de nosotros. ¿Qué van a predicar ellos? ¿Qué van a empezar a hacer ellos? Bueno, yo les voy a explicar lo que van a empezar a hacer. Y mira, la cosa es esto, que hay un evangelio que es casi igual como el de nosotros, es casi igual como el de Corintios capítulo 15, pero no es igual. Y si tienes su Biblia, por favor, en Corintios o en Galatas capítulo 1, versículo 6, vamos a empezar en el 6, porque claramente el evangelio, para estar más específicamente, es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de los muertos, y es un regalo. Esto es lo que la Biblia dice en Romanos 6:23, es el don de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no merecemos la muerte porque hemos pecado contra Él, pero claramente si no te gusta esa escritura, porque Pablo la dijo, entonces tú hablas de Jesús. Jesús en Juan 6:47, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan en 3:16, por tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que cualquier persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No te gusta esa? Hay que hablar con Juan Bautista. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, el que está incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Eso es lo que es la salvación. Esa es la buena noticia, es por fe. No es por obras, no es por cambiar tu vida, no es por ser bautizado. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio que creemos en esta iglesia. Y si no lo crees, mira, necesitas encontrar otra iglesia que te va a ayudar a entender que es por obras o lo que tú quieras creer es lo que vas a tú creer. Pero aquí en Galatas capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto hayas traspasado. Dios llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Claramente al evangelio de Cristo. Y aquí Pablo dice, y hay hasta otro evangelio. Hay dos. ¿Y qué? ¿Estamos salvos por obras o por fe? Por fe, sin obras. Entonces el otro evangelio, yo creo, es el evangelio que es por fe, pero también por obras, amigo. Yo sé que es un regalo, pero también necesitas guardar tu regalo. Ese no es el evangelio de Pablo. Eso no es, nunca ha sido y nunca va a ser. Capítulo 7. No es que hay otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y quiero más concentrarme en 8 y 9. Dice, y más, aún nosotros, si un ángel del cielo predicaré otro evangelio del que hemos predicado, sea anátema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Y ese es el que voy a predicar hoy. Mi sermón va a ser de la palabra anatema. Anátema, no me importa cómo la pronuncias, nomás con que entiendas de lo que estoy hablando. Y es esta palabra que miramos en el fin de 8 y en el fin de 9. Esta palabra, anátema. Anátema. La voy a explicar hoy porque ¿sabes qué? Predicando otro evangelio es un peligro, es un pecado grande. Que Pablo dice, ¿sabes qué? Si yo o un ángel, no importa quién es, prediquemos otro evangelio del que prediqué antes, seamos anátema. Le voy a enseñar otra escritura, por favor. Corintios, capítulo 16, versículo 22. Porque es claramente escritura, que es por fe, estamos salvos por fe. Ese es el evangelio. Esa es buenas noticias. Esa es la más noticias buenas que vas a oír en toda tu vida. Que es gratis, es un regalo. Es por fe en Jesús. Pero aquí dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anátema, maranata. Pues, ¿qué significa esa palabra? Bueno, creo que encontré la respuesta. Yo sé que a lo mejor tú nomás tienes el Nuevo Testamento, no tienes el Antiguo Testamento. Pero si tienes el Antiguo Testamento, por favor, al libro de Josué, capítulo 6, versículo 16. Josué, capítulo 6, versículo 16. Josué, capítulo 16. Capítulo 6, versículo 16. Vamos a mirar esta palabra en el Antiguo Testamento. Y dice, y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, grita, porque Jehová ha entregado la ciudad, mas la ciudad será
Anátema. Ahí está la palabra otra vez. Anátema. Y si sigues leyendo, a Jehová. La ciudad será anátema a Jehová. Ella con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá. Con todos los que estuvieron en casa con ella, por cuanto escondió los mensajerios que enviamos. Pero guardaos vosotros del anátema. Ahí está la palabra otra vez. Que ni toques ni tomes alguna cosa del anatema. Anátema, como lo quieres explicar. No sea que hagas anátema el campo de Israel y turbes. Y la cosa es, este capítulo está hablando de la ciudad de Jericó. Josué y los hijos de Israel destruyeron esta ciudad. Pero antes que entraran, gritaron la trompeta y después dijo Josué, entren al pueblo y lo vamos a destruir. Porque esta ciudad será anátema. Y simplemente la palabra anátema significa destruir. Entonces cuando Pablo dijo, si yo un ángel predicamos otro evangelio que no hemos predicado, deja que seamos anátema, deja que seamos destruidos. Pero ¿cuántas veces miras a personas que andan pasando ese evangelio? Y a lo mejor ni lo creen. Nomás lo dicen porque lo oyeron. Dicen, ¿sabes qué? Necesitas arrepentir de tus pecados. No entienden que lo que están haciendo, se están poniendo un curso a ellos mismos. Y si no cambian, Dios los va a destruir. Porque Pablo dijo, si yo, un ángel, empezamos a predicar otro evangelio, ¿sabes qué? Debemos estar anátema, destruidos. Y si no me entiendes, vamos a ver un poquito más. Porque 18, capítulo 6, versículo 18 dice, pero guardes vosotros del anátema, que no toques, no tomen ninguna cosa de anátema, no sea algo anátema al campo de Israel. Entonces tuvieron sus órdenes, destruye el campo, destruye la ciudad de Jericó, no te lleves nada, destruye todo. Y Dios les dijo claramente, van a pasar, van a destruir. Pero no pusieron atención. Capítulo 7, versículo 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en la anátema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anátema, ahí está la palabra otra vez, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Capítulo 7, versículo 10. Si no tienen el Antiguo Testamento, no hay problema, lo voy a decir más claro. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues han tomado del anátema y hasta un ujarto y también han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Y aquí podemos saber que el hijo de Acán, de versículo 1 a 10, los hijos de Israel pelearon una batalla y la perdieron. Y Josué se sintió mal. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué perdimos la batalla? Entonces se puso a orar y Dios le dijo que se levante, porque Israel ha pecado. Ha pecado, porque han tomado del anátema. Y eran las cosas que tenía la ciudad de Jericó. Entonces claramente cuando miras que Jesús dice, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar. Si sigues predicando este evangelio, vas a ver que te va a pasar anátema. Dios te va a destruir a ti y a tu familia. Pero no solamente eso. Si tienes el Antiguo Testamento, quiero que vayan a Reyes. 1 Reyes 21, 42. Es una historia de otro rey. El rey Acab y el rey Ben-Hadad. El rey Acab era un rey que iba a pelear una batalla con el rey Ben-Hadad. Bueno, lo que pasó fue que el rey Ben-Hadad peleó la batalla. Dios ayudó a Acab porque era la gente de Ben-Hadad, que eran gente malas, y Dios le ayudó a Israel a ganar la batalla. Pero lo que pasó es que Dios quería que destruyan a todos, hasta el rey. Pero Acab no puso atención. Él hizo lo que él quería. El rey Ben-Hadad fue y le pidió perdón a Acab y lo dejó vivió. Pero no era la voluntad de Dios. Entonces lo que pasó después es que un hombre fue y habló con Acab. Y esto fue lo que le dijo en versículo 42. Y él le dijo, así dice Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mí, anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Entonces aquí lo que pasó fue que un hombre que se llamaba Acab dejó Ben-Hadad vivir. Y digo, ¿sabes qué? Yo lo quería destruir. Yo lo quería ese hombre que ya no viva. Pero porque tú lo dejaste vivir, ahora te voy a destruir a ti. Tú vas a hacer el anatema. Él no va a hacer, ahora tú vas a hacer. Esa es la diferencia. Pero muchas personas cuando miran en la escritura de Galatas y miran que la última escritura dice que el que diga un evangelio de lo que sea en anatema, no se dan cuenta que es algo peligroso. Es algo que puede destruir tu vida. Porque pasando para atrás en el libro de Jueces, o en el libro de Josué, lo que pasó fue que Acán se confesó de los pecados. Dijo, sí, yo tomé esas cosas que son anatemas. Y lo que pasó, agarraron a su familia, a sus hijos y los quemaron. Los quemaron y los mataron con piedras.
Y ese es casi un ejemplo para nosotros, porque imagínate si empiezas hoy a ir ese camino donde está diciendo la gente que necesitas parar de pecar, necesitas cambiar tu vida, arrepentirte de tus pecados, lo que puede pasar es que lo que le ha pasado a muchos cristianos que empiezan a creer correcto, empiezan a predicar que es por fe, dicen que necesitas arrepentirte, pero no tus pecados, pero de tu incredencia, y como Jesús dijo que te arrepientes, pero que creas el evangelio. Lo que pasa es que muchas personas empiezan a ir a personas falsas, pastores falsos, y empiezan a hablar como ellos, que necesitas arrepentirte de tus pecados. Y lo que puede pasar, el peligro es esto, que tú a lo mejor sabes la verdad, tienes la verdad, y a lo mejor estás un poquito confundido, pero a lo mejor tu hijo, tu amigo, o alguien que no está salvo, no tiene la salvación de Dios, lo puede oír y lo puede interpretar mal. Y en vez de pensar que es nomás por fe la salvación, va a pensar que necesito cambiar, necesito arrepentirme de mis pecados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay chance que el hijo, hay chance que hasta tu amigo va a entrar en el infierno. Y como miraste aquí en la historia de Acán, su familia fue quemada por el pecado de Acán. Su familia los quemaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Era una tristeza, pero también si tú eres un cristiano y andas predicando bien y te cambias y empiezas a ir en ese curso, en ese camino, hay chance que tus hijos, si lo oyen, no van a pensar que necesito parar de pecar, y al fin, si no creen bien, ellos también van a estar quemados como los hijos de Acán. ¿Por qué? Porque igualmente el evangelio es un anatema. Lo que hizo Acán también era anatema, y lo que va a pasar, tus hijos pueden crecer y van a querer mal y se van a ir al infierno. Y no digas que no hay personas que ha pasado esto, porque hay personas que creen el evangelio bien y predicaron mal en un tiempo o dos en su vida, y sus hijos nunca creyeron bien, empezaron a creer el evangelio malo y ya ni creen la verdad, ya andan predicando que necesitas parar de pecar, cambiar tu vida para que puedas ir al cielo. Y no quiero mencionar su nombre, pero nosotros conocemos a una persona que ha venido a nuestra iglesia y ahorita está en lucha con su hijo. Está en lucha con su hijo y su hijo no cree como él. Y sabemos quién es. Es un ejemplo que yo pensé, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa con tu evangelio, y es otro evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. Pero si todavía no piensas que la palabra anatema es destrucción, y no voy a tener una escritura más para enseñarles lo mejor que yo puedo, para que miren la diferencia. Entonces, yo sé que no tienen ustedes el Antiguo Testamento, pero si lo tienes, por favor, a Zacarías capítulo 14, versículo 11. Me gusta mi escritura. Zacarías capítulo 14, versículo 11. Y los que tienen el Antiguo Testamento, no sé si tienen esta versión, la Reina Valera Gómez 2010, ¿esa es la que tienen? ¿La tienes tú? Ok, entonces mire, la Reina Valera Gómez 2010, esto es lo que dice Zacarías 14:11. Dice, y morirán en ella, y no habrá allí más destrucción. ¿Eso es lo que miran ustedes en su Biblia? ¿Eso es lo que dice? Sí. ¿Eso es lo que dice? Destrucción. Esto es lo que dice, y morarán en ella, y no habrá allí más destrucción, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No sé qué pasó, pero esa escritura que está en la versión 2010 de la Reina Valera Gómez es exactamente como la Biblia en inglés de Rey Santiago. Es 100% igual. Pero no sé por qué la cambiaron un poquito de lo que originalmente esa escritura decía. Y en la versión, la Reina Valera antigua, no me di cuenta hasta hoy, pero lo andaba buscando. La Reina Valera antigua, esa la completieron, me imagino, en 1601. Entonces ya estaba completa y la han cambiado poquito a poquito porque tenía errores. Pero la 2010, la Reina Valera Gómez 2010, dice, morirán en ella y no habrá allí más destrucción. Pero en la antigua Reina Valera, la de 1601, esto es lo que dice. Casi 99% igual. Dice, y morarán en ella, y nunca más será, en vez de decir destrucción, dice la Reina Valera, 1600, dice, y no morarán en ella, y nunca más será anatema. Anatema. Pero en 2010 la cambiaron a destrucción. Es igual, no hay error, es la misma cosa. Pero si la palabra anatema en 2010 y en la del inglés dice destrucción, es fácil para entender que cuando Pablo dijo, cualquiera persona, un ángel o yo mismo, se andan predicando otro evangelio, déjalos que sean anatema. Dice, hey, es mejor que estén destruidos. ¿Por qué? Porque si los dejas vivir, hay chance que van a ayudar a otras personas a entrar en el infierno porque no están predicando correcto. Por eso dice que es mejor que estén destruidos. Y no solamente eso, pero ya leímos que Pablo claramente dijo que si hay una persona que no ama al Señor Jesucristo, como dice, que sea anatema, él también.
Y sabemos que hay un grupo que claramente la Biblia en Romanos 1 odia a Jesús. Odia a Jesús. Están llenos de odio con Dios y sabemos quién es ese grupo. Y también como Pablo terminó, que se merecen la muerte, yo digo que aquí está hablando de ese grupo, a lo mejor otros más, porque claramente dice, si hay alguien que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, y sabemos que esa palabra significa destrucción. Anatema es maldito también, pero más grande que maldito, porque es maldito que quiere Dios que estés destruido. Esto es lo que ves cuando miras las palabras. Y la palabra anatema es una palabra que está más en el Antiguo Testamento, pero está más en el libro de Josué, capítulo 6 y capítulo 7. Casi unas 10 o 11 veces están mencionadas en estos libros. Y la cosa es que se nos han olvidado en este tiempo que Dios castiga. Dios no quiere que hagas nada que no hagas su evangelio más sucio. No quiere que, como dice, que lo corrompas. Quiere que lo tengas fácil. El evangelio es bien claro si lo lees. No es que necesitas cambiar tu vida o parar de pecar. Eso no es lo que debemos hacer. Pero la cosa es, me dan ganas muchos tiempos de poner esta escritura en Galatas en una camisa y atrás poner la palabra anatema con la definición para que los pastores que están predicando mal se den cuenta que, ¿sabes qué? Esta es una palabra que es seria, esta es una palabra que no entendí. Ya que la entiendo, necesito parar de hacer esas cosas porque de veras sí es otro evangelio. Eso es lo que es. Pero la cosa es, si no cambiamos nosotros, va a haber esperanza. Pero para los niños que tenemos aquí en este cuarto, si ellos empiezan a ir al camino malo, no sé qué va a pasar con los niños de ellos, los nietos que vamos a tener nosotros. Pero ya que estés muero tú, el pastor esté muero y yo esté muero, no sé qué va a pasar con ellos si no empezamos a enseñarle claramente que este es otro evangelio para que no lo van a predicar. Hay que rezar. Padre, te doy gracias por todo lo que me has ayudado. Te pido hoy que me ayudes con la canción que vamos a cantar y gracias por este grupo de gente que están aquí. Te pido, Padre, por todo lo que has sido y gracias por todo lo que has sido. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.